¿Qué tal? Me da mucho gusto una vez más estar con ustedes en este espacio que se está generando desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a nombre de su presidenta, la doctora Carla Obregón, pues le damos la bienvenida y bueno, en este segmento que es del Mecanismo para la Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, iniciamos esta serie de programas que llevan por nombre pues Fuera de Libreta, y hoy agradezco mucho que haya hecho un espacio en su agenda a un hombre destacado y aparte a un gran amigo y conocedor del periodismo en Durango, y que pues agradezco que esté con nosotros y aparte pues gozar de su amistad y de sus consejos, y aparte que fue mi maestro en la carrera de comunicación. Él y su hermano forjaron y dieron mucha luz a mi decisión de ser periodista. Por eso le agradezco mucho que esté este momento al contador público Víctor Palencia Alonso, que eres un referente en la editorial y aparte en documentar la historia de Durango, y que ahora que he tenido la oportunidad de ver la historia de diferentes estados del periodismo Durango, pues es distinto a todos los demás. Ha tenido plumas verdaderamente geniales y ha aportado al léxico, a la literatura y al periodismo, y te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Bienvenido. Hombre, muchas gracias por la invitación y qué bueno que me da la oportunidad de comunicarme con tu público. Y además, como siempre, atentos al suceder y al acontecer diario. Sin el periodismo, ¿cómo sabríamos las noticias? ¿Nomás oral? Y cada quien dando su versión. Dando su versión. Sería el teléfono descompuesto. Exacto. Entonces, debemos de valorar la importancia verdadera del periodismo. Eso es lo que es un reto esencial, porque todo el mundo cuando habla de periodismo, no, chayote, no, y luego cada día la gente lee menos, y ese es un gran problema, una gran dificultad. ¿Por qué? Porque los editoriales es una gran necesidad que cualquier persona mínimo lea 3, 4 editoriales para tener un sentido común de un periódico de izquierda, de uno de centro, de uno de derecha, y se forme un juicio para poder actuar, opinar, rechazar, protestar. Es la clave del periodismo. Pero cuando pierde su esencia, cuando se tergiversa, cuando llega a ser vocero. Sí. A ser vocero. Entonces ya no informa, sino desinforma. Y entonces la sociedad se queda muda. ¿Dónde están los referentes? Ahorita estamos viviendo una época difícil porque todos los medios, o la mayoría de los medios impresos y electrónicos, radio, televisión, traen una campaña contra el presidente. Lo que nunca se había visto. Es un parteaguas. ¿Cómo es posible que diario sobres? No sé si por la mafia del poder, no sé si por los intereses creados, por los expresidentes, porque les ha pegado, por permitir la libre expresión, porque no ha habido represión. Y antes, pegarle al presidente era represión inmediata. Si aquí había represión, incendiaban hasta locales. Entonces, si estamos haciendo un referente, un parteaguas, y qué bueno que siga la línea de la crítica, pero una crítica fundada, porque si no se cae en el chisme, se cae en una descalificación sin sustento. Que es lo que se está viendo, ¿no? En redes sociales, porque no nos hemos puesto ahora sí a leer y generar un criterio, sino hacemos una opinión, pero no un criterio a raíz de los datos, de lo que se tiene, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, ¿no? Pero poder colocar tu posición. Exactamente. Dame elementos para efectos de yo obtener una opinión sobre tu editorial, sobre tu nota, sobre todo el reportaje,
todos los contenidos del... Sí, todos los géneros periodísticos. Todos los- Pero ¿cómo era Durango cuando empezaste a documentar el periodismo? Porque vas desde lo cultural, pasas por el cine, pasas por el teatro y todas las manifestaciones de comunicación que pues han sido llenas de emoción en Durango. No, claro. Pues es tan rica que yo primero dije, bueno, voy a hacer unos apuntes de periodismo. Y luego me fui entrando, y luego vi el teatro, el cine. Ya, caray, esto está riquísimo. Vamos a abrir otros capítulos. Y es así como saco 4 tomos de este libro. ¿Sí? 4 tomos. Que se ha convertido en la Biblia de muchos, para poder tener... Sí, ya está agotado. Y no, luego no. ya me hablan de la biblioteca, oigan, no, de mis otros porque ya está muy usado. La verdad, sí Y está aquí muy están los sumarios. Ujú. Y aquí están los sumarios. Verdaderamente es muy placentero haber tratado todos los géneros de la comunicación en diferentes tomos. Por ejemplo, mire, en el primer tomo hablamos de los medios impresos, ¿sí? En el segundo tomo hablamos de la radio, Ujú. la televisión, increíble, precioso, la radio y la televisión. En el tercer tomo hacemos entrevistas a todos los que hacen periodismo, desde mujeres, Melina, Graciela Rosales, María Mayela Gallegos, algunas ya se nos han Adelantado. adelantado. Ya le están haciendo la crónica ya con San Pedro. No, y al rato ya estamos nosotros a punto de... Entonces, todos, más de 62 periodistas entrevistados para que nos den sus puntos de vista. Y esto es increíble. Y en el 4 seguimos. Luis Ángel Tejada, Lino de la Rosa, Gerardo Armando Blanco, José de la Golín, Benjamín Torres Vargas, todos los, Salvador Mendívil, Layón, mire, Ujú. 23 años como director gerente. Sí, de Todavía Canal lo 12. alcancé. Sí, ¿cómo no? Sí. Marta Alicia López, Héctor Octavio, José Rodríguez Villanueva Galindo, en paz descanse. Sí, ¿cómo no? Víctor Manuel Castro Barahona, que es el decano de los Locutores. los locutores. Sí, ¿cómo no? Todavía lo escuchamos en las mañanas. Sí, sí, sí. Es una personalidad en la radio, sin duda. Sí, sí, Es un sí. decano increíble. Entonces sí fue una gran labor de alrededor más de 500 páginas de investigación. Cuando tratamos de, no tratamos de hacer algo más, pero es interesante porque aquí decimos que el periodismo donde nace en Roma, pero se va a Francia por Gutenberg y aprovecha Francia, y es así como viene evolucionando. A México llega el 1 de enero de 1722 con Ursúa Gastorena, con la Crónica de México, primer escritor y primer libro, 1722. Tenemos una gran historia en el periodismo. Es fabuloso, y que estas nuevas generaciones contemporáneas, siento que hay muchos valores. Claro que hay periódicos que no respetan o no inculcan o proyectan esos valores y los someten a la pasividad o a los intereses del periódico. Y eso, pues, o se van o se hunden. Pero no podemos entender al México, ni al Durango, ni a la democracia sin el periodismo, porque fue el propagador de las ideas. Y tú lo mencionas en tus libros. O sea, el gran movimiento del 66, pues fue documentado en los medios. No hay peor enemigo de una dictadura que el periodismo. Es incompatible. Sí. Es incompatible. Entonces, un buen gobierno, un buen periodismo.
Sí, 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 ¿Sí? sí. Así de sencillo. Estados Unidos tiene un buen periodismo, pero es un país muy desarrollado. Ujú. Aquí estamos, sus periódicos, aunque se les van notas, balines y con intereses, bueno, suceden casos, Ujú. pero por lo general traen una línea muy respetable. Aquí en México también hay periódicos que han tratado de guardar, pero ahorita como que están muy confusos. Sí, como que la línea editorial se perdió, pero Se platícame, perdió. a ti te toca el empirismo del periodismo duranguense Ah, y sí, luego Pedro entran las Rochicida, pues nuestro decano, y geniales, ¿no? y extraordinario. Pedro Rochicida, pues yo creo que es de los reporteros más sólidos y sin estudios. Y de hechos en la calle, en la banqueta. Ándale, Sí, porque sí. venía de otras chambas muy distintas. Se convierten en intelectuales y en los redactores de la historia de las primeras páginas, o los Sí, borradores de la historia, ¿no? sí, Lo que va a sí, pasar en los sí, libros de tío, no, sí. pasaron por sus manos. Mira, aquí trae una relación de periódicos cuando iniciamos, 1822. Mm. Ahí iniciamos. A 1902, aquí en Durango. Ah, ok. ¿Cuál fue el primero? El sueño y la fantasía, 1822. Era política. Y desde entonces la política, porque Durango, pues más que centro industrial, siempre fue político y religioso, ¿no? Sí, más religioso. Sí, bueno, Bueno, era la última frontera del virreinato clerical, porque desde aquí pues iban bueno, hasta. es decir, la iglesia estaba muy pegada al Estado, al gobierno, hasta con Juárez, la Reforma, que son los mejores intelectuales que registran historia, los de la Reforma. Ahí está nuestro durangueño, Sí, 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 enorme, sí, 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 Zarco. enorme Francisco Zarco. Incomprendido, ¿no? Siento que la historia no le ha hecho justicia. No está tan reconocido, ni aquí. Sí, no, Creo no. que le hacemos un homenaje ahí, muy, una ceremonia muy leve, alguien habla y pum. Ujú. Cuando debe hacer una semana de eventos, de qué Sí, él sí, sí. hizo, de distribuir sus escritos, de la importancia de sus trabajos, de editarlos, es decir, una mayor contribución a lo que hacen los grandes periodistas. Y luego sigue la Revolución Mexicana, 1903-1950, y aquí vienen todos los periódicos, y cada uno trae sus detalles. Quién lo editaba, si era semanal, si era mensual, y aquí está lo publicado en otro. Aquí está cada uno de ellos. Donde ya inclusive en la revolución vemos algunas mujeres escritoras. Ya. Ya vemos algunos Juan periódicos. Modelo, Sí, ¿cómo no? sí. Sí, sí, sí. Y este es 1904. Y aquí está de 1903 a 1950. Todos los periódicos hasta la fecha, 1903 a 1950, están. Época contemporánea. Aquí están todos los periódicos, El Sol, Durango Ganadero, Cambio, Petardo, Horizonte Universitario. Relacionamos a todos los Cilindro. No, le hiciste una investigación profunda de cada uno de los medios De y qué cada uno de los contribución medios. tuvieron. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y continuamos con todo lo que Con todo hiciste gusto. en este legado para la posteridad de documentar el periodismo que es indispensable para poder entender a Durango? Vamos a una pausa, ¿qué te parece? Con todo gusto. Regresamos en un instante.
Qué bueno que sí con nosotros. Es un placer tener aquí esta charla con el contador Víctor Palencia Alonso. Y déjeme decirle que aparte de ser articulista del Sol de Durango, pues fue director de comunicación social de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde tuve el placer y el gusto de estar en unos cursos de periodista que eran interesantes porque era con la máquina de escribir, genios de docentes que trajiste. No, y son la base de las carreras de comunicación. Ah, no, claro. Recuerdo que el primer párrafo y pasó, no recuerdo, el maestro lo leyó y me lo rompió. Empiécele, porque ya no había córtale y pega como ahora en la computadora, deja guardo esto. No, vámonos, empiécele a pensarle completo la historia. Entonces había exigencia en que el texto quedara claro de cómo narrar un hecho. Exacto. Pero quisiera que pudiéramos traer aquí a este momento la importancia del periodismo que existió en Durango y previo y en la revolución, porque era la manera de llevar las ideas de este movimiento insurgente o este movimiento que estremeció la sociedad duranguense y la sociedad mexicana, y también la resistencia que los duranguenses siempre hemos tenido, ¿no? Sí, aquí las imprentas y los primeros pasquines eran del gobierno. Uh-huh. Eran del gobierno. Y además había mucha lucha entre conservadores y liberales. Pero había mucho conservador en Durango, la mayoría. Entonces, hablar de revolución en los periódicos eran pocos. El Imparcial, muy pocos, pero salían. Pero sí guiaban, o sí se hacía conciencia del movimiento y del durangueño Francisco Villa y de sus grandes hazañas. Dice, oh, caray, ¿y qué viene a Durango? Córrense. Y se van todos los conservadores. Ahí es el atraso de Durango. ¿Por qué? Porque se van los capitales. Se van los capitales. Sí. Es decir, yo creo que sería una buena historia ver los momentos en que, ¿por qué causas Durango llegó al atraso? Porque en la colonia éramos... Sí, punta de lanza. Punta de lanza. Sí. ¿Verdad? En la revolución seguimos fuertes, el ganado, los capitales, fuertes. Sí. Pero se va inversionistas de muchos países, había una embajada italiana y porque había gente de otros lados aquí. Ahí está la ferrería. Sí. También de un alemán y sí, una fundidora. No. Bien. Pero ¿por qué caemos en un hoyo que no hemos totalmente salido? Pues no lo hemos superado, porque desde que yo me acuerdo, pues que nos iba a ir viendo, que se iban a poner a mano con Durango y no me ha tocado. No, exacto. Se va a poner a mano con Durango. Cada candidato llega, nos vamos a poner a mano, pues no sé dónde está la mano. Sí, pero luego tenemos otro problema. ¿Cuál? Los gobernadores nunca ni están al candidato que va a ganar. Les toca el contrario, ¿no? Sí, recuerdo, pues que fue Guerrero Mier destapa al que perdió en la primera en toda la historia de México y del PRI, ¿no? Le gana Fox, todos peleados, entonces no. Entonces, ese es también siempre en la apertura dentro del PRI, inclusive apostándole al que no era. Es correcto. Sí, cierto. Cuando se funda el PRI, sí, cierto. Sí, desde acá. Con un lagunero, creo que ahí estaban ahí. Bueno, total, qué bueno. Sí. Hemos jugado con la marca equivocada. Exacto. Entonces eso ha influido, porque el que está de presidente dice, sí, no es de nosotros. Andaba de rodénlo. ¿Verdad? Su presupuesto, pues hay nomás para que pague a los maestros. Eso ha sido también desafiante. Ojalá algún día cambie la política de que ya no le apuestes al candidato para que te vaya bien, ¿verdad? Sí, que sea democrático. Sí. Es decir, un proceso democrático nos hace mucha falta. En estas elecciones que se den, parece ser que sí hay garantía de una democracia. Pero hay que ver, ¿verdad? Son dos candidatas fuertes, con una con mayor apoyo, otra sin menor apoyo, pero ahí están.
Sí, ahí están en la pelea. Pero ahora, platícame, en una sociedad duranguense, que ya lo comentaste, prácticamente conservadora, ¿se notaba en los medios que tú indagaste ese conservadurismo local? Por supuesto. Bueno, ni una nota a la revolución. ¿Qué? Era el clero, era al socialitos, era... No estamos en peligro de revolución. No se registraba más que los periódicos de los liberales, revolucionarios. Ahí sí metían y metían. Pero eran muy perseguidos. Ahora, también documentas que hubo periódicos afines a los ganaderos, a los masones, afines, o sea, cada organización sacó su medio de comunicación. Su medio, y era para efectos de difundir sus acciones propias, sin que se las transversaran. Sí, se las manejaran. Sí. Para hacer así más fino. Sí. A todos los ganaderos, toma, esto es lo que estamos haciendo y esto es el informe y esto es lo... Perfecto. Entonces, pero así se fue en cada asociación, en cada gremio, haciendo su inclusive en las unidades académicas. Sí, cómo no. En las unidades académicas. Sí. Pero ya no solo la universidad sacaba uno, no, sino también Derecho, sino también la beca, sino también el CCA. Es decir, se multiplicaba. Y hubo un léxico, un manejo del lenguaje académico, universitario, Sí. de los técnicos, o sea que ya se fue especializando a sus audiencias. Sí, exactamente. Porque hay un discurso académico y en la técnica, Miras Técnicas, que fue su primer revista. Muy preciosa, pero que la fundó Emiliano Hernández Camargo. Pero en fin, hay una línea también de comunicación en las unidades académicas que también es necesario. Sí, no perder de vista. No perder de vista, sí. Porque ahí nacieron muchos periodistas gallegos, el Tubo Vargas, Rosa María, la autora de un libro de Lampe. Ah, sí, cómo no. Sí, Valles. Sí, cómo no. Ruiz. Sí. Rosa María Valles Ruiz también es, hasta la fecha, es potencial en la cuestión. Sí, tiene varios libros y Sí. Documentó el 66 y todo eso. Sí, investigadora seria y además con producción literaria y además maestra de tiempo completo de la Universidad de Hidalgo. Uh-huh. Bien, hace bien su estructura y se formó aquí. Inclusive yo le di clase aquí en el Sofá Inés de la Cruz y luego se fue a la prepa. Nocturna y fue presidenta. Era líder, pero bien formada y hasta la fecha. Ahora platícame de la importancia de los medios que llegaron a consolidarse como decanos, ¿no? Que pues está el Sol de Durango, que es un baluarte, hasta últimas fechas, que bueno, es otra historia, pero llegaron periódicos que se hicieron parte de la sociedad duranguense, o sea, los tomaron como propios y tenían gran credibilidad. También ahí las columnas, los editoriales, la fotografía deportiva era atractiva del Sol de Durango. Sí, cuando se funda el Sol de México, ¿sí? La intención de su dueño, García Balseca, recuerdo, sí, es hacerlo nacional. ¿Y cuál intención? Viene y hace cosas locales pobres, maquinaria muy pobre, pero a lo máximo. Pero cuando llegó aquí el Sol, ya había el diario, que era dueño de un buen periodista, ahora te digo el nombre. Y ese ser que está en el equipo familiar. Ah, sí, era un diario, sí, el diario. Y se lo compra García Balseca. Tanto el local como la maquinaria, con todo. ¿No? Duró como 10 años y ahí inicia la fortaleza del Sol de Durango.
desde uno local, no desde de la presencia o pensamiento centralista del Distrito Federal que venía de allá. Pero, sin embargo, las direcciones son del centro. Sigue el poder central. Sí. Sigue el poder central. La línea editorial. La línea editorial, por supuesto. Es interesante la evolución del Sol porque llega a convertirse en el líder, ¿sí? Y actualmente el decano, sin duda alguna. Sí. ¿Crees que formó en la forma de ser del duranguense el periódico? Sí, cómo no. Porque casi la gente no visibiliza que el consumo diario por décadas de ese periódico de forma desde el punto de vista cívico, cultural, político, te da. Sí. Te da la línea. Sí, somos producto del sol, así, varias generaciones. Sí, porque diario te dice esto, aguas con el comunismo. ¿Verdad? Esto normaba una ética social. Sí, exacto. Y eso es bueno. Sí, claro. Eso es bueno. Que sirvan para efectos de normar y hacer reflexionar. Sí, democratizar la sociedad. Pero actualmente estamos viendo un periodismo medio raro. Sí. Inclusive el Sol está dejando de editar los sábados. Uh-huh. No sabemos la razón, a lo mejor es económica. A lo mejor es una política nacional de que un día algún periódico o todos dejen de circular por efectos económicos, ya que ahorita no hay gran apoyo del gobierno federal, ¿no? Por lo mismo, por las relaciones que no son. Sí, que no se han venido bien. Decidió López Obrador no dar los subsidios. Sí. Al contrario, dijo, aquí está todo lo que se le daba a López Obrador, a todos los grandes. Todos lo señaló, sí. Eso es orientador, ¿verdad? Pero darlo a conocer a un presidente se me hace un poco bajo nivel. Sí, un exceso. Es un exceso. Déjenselo a los de abajo. Al de prensa, ¿verdad? Sí. Oigan, pues es eso. Sí, como que llegó demasiado alto para que lo tocara él. Sí. Pero en ese tiempo del Sol se adquirieron otros medios locales también que hicieron su lucha y dejaron huella, ¿no? Sí. Y había muchos periódicos que salían con esfuerzos propios como el de López de Cabral, que salían en el petardo, salían con un esfuerzo igual el tuvo Vargas, pero tenían impacto. Tenían impacto porque no tenían más que decir la verdad, más que agarrar el hueco que estaba para efectos de reproducir. Sí, y visibilizar alguna situación, ¿no? Sí, porque en el hueco de que estos dos que son los de circulación diaria, pero no están hablando de eso, salía. Y sí había circulación que era ínfima, pero se recorría. Y se hablaba en los cafés, se comentaba en las casas, de esos pasquines, ¿no? Sí. Aunque también se puso de moda aquí en Durango que cada vez que había informe aparecían nuevos medios, ¿no? ¿A poco no? Y luego ya no los volvías a ver hasta el informe siguiente. ¿Qué te parece si vamos a una pausa para hablar ahora sobre la importancia de la libertad de expresión en los medios de comunicación y de aquellos que por años hemos abrazado esta profesión y que a veces vemos con tristeza que se ha desdeñado la importancia de nuestro ejercicio? Pero eso cuando regresemos. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa y regresamos.
bueno que sigue con nosotros aquí, fuera de libreta. Un placer conversar con el contador Víctor Palencia Alonso, que ha documentado la historia del periodismo en Durango y que, bueno, ha hecho reflexiones de antaño y de el tiempo moderno de estos días. Y bueno, adentrar de la importancia de la libertad de expresión, que no es exclusiva de los periodistas, ni tampoco de los medios, ni tampoco del poder, porque el poder se supone que es al servicio de la ciudadanía y que, bueno, pues podemos dilucidar algunas cosas que a lo mejor no están funcionando, pero la libertad de expresión es algo inherente al ser humano. ¿Cómo ves este tema? Sin duda alguna. Está plasmada en la Constitución de 1917. La libertad de expresión, de imprenta inclusive. Es decir, de hablar y de plasmarlo por eso y de difundirlo. Es decir, es un derecho constitucional. Su antecedente es la Constitución de Cádiz. Es decir, desde el punto de vista derecho de garantía, estamos muy ricos. Venimos de hace rato. Que se ha ejercido o lo han dejado ejercer los gobiernos o los propios periodistas o los medios, eso es otra cosa. Por ejemplo, yo no veo cuando estoy escribiendo que venga un agente de gobernación o un policía de donde sea, que va a ver, escriba esto. Yo escribo lo que quiero. Punto. ¿Qué quiere decir? Que si traigo línea, voy a escribir línea. Entonces, ¿dónde está el fraude? En el mismo periodista, en el mismo medio, no en la ley. El gobierno se métete, te quito el fondito. Ay, híjole, no, mejor no. Sí, la mayoría, desafortunadamente, de nuestros periodistas están bajo control, pero hay señales, como siempre. Durango ha sido desde siempre pionero de hombres y mujeres ilustres que han dado a la historia nacional e internacional una gran imagen sólida en todos los sentidos, científicos, políticos, humanistas, literatos, todo. Oye, periodista Francisco Zarco, hombre. Escritores, ahí estás el músico, ahí está Revueltas. ¿Cómo es posible que una familia de Santiago Pasquero sean los mejores? Revueltas, el mejor músico del siglo XX, y Ricardo Castro, el mejor del siglo XIX de todo México. Sí. Es increíble. Y ves la plaza de armas, ves el kiosco, ves todos los nombres de todos nuestros músicos. Es decir, no nos es ajeno ni la nota, ni el ejercicio periodístico. Ahora, ¿cómo ves? ¿A dónde vamos en estos tiempos de la digitalización, de las redes sociales, del periodismo ciudadano, que pareciera que todos pueden decir y hacer las cosas sin una reflexión ética a lo que es no afectar o ser conscientes del impacto mediático, del impacto de las redes sociales, porque se nos olvida que detrás de cada teléfono, de cada computadora o de cada aparato hay alguien que lo escucha y sensiblemente va a recibir esa información. Exactamente. Ya el medio impreso tiene grandes retos. Uno, las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo el mundo se cree periodista. Todo el mundo y avienta la nota y dice que él vio y que quién sabe qué. Pero sin ningún sentido, sin ningún fundamento. Ni siquiera Entonces, haber estado en el lugar de los hechos. Sí. Entonces las redes sociales, no sé, a lo mejor preferimos ese exceso que regularlas. Porque entrando la regulación ya es otro problema. Sí. Entramos en una censura y acabamos poniéndole estigmas. Exacto. Y ya. Sí, nos perdimos. Sí. Las redes sociales se llevan a perder. Sí. Entonces es mejor que haya esos excesos a que normarlas. Es un gran reto. El gran reto también
ya son las plataformas que usan los periódicos. Periódico que no está en la plataforma, No es vigente, no es está. vigente. Y no está en sectores de audiencias, porque Exacto. pues a final de cuentas es masificar la información. Eso. Entonces, ¿cuál es el futuro del periodismo? Yo no creo que vaya a desaparecer el impreso. No. ¿Por qué? Porque habemos muchos que preferimos Sí, sí, la sí, lectura sí. que la maquinita. Ujú, ujú. Es mucho más práctico leer. Pues no dijeron cuando se llegó la televisión, es que se va a acabar la radio. Y ahí está. No, eso ha sido histórico. Cuando llega el cinematógrafo, ah, caray, adiós televisión. Pues ya qué, pues ya va el cine. Sí, sí, ¿Ya? sí, sí, sí. Cuando llega la radio, ¿quién, Marín? Adiós cinematógrafo. Pues ya todo lo voy a escuchar. Ujú. Inmediato. Así con los adelantos, cada uno que viene tecnológicamente, dan por muerto al que está vigente. Inclusive se dieron por muerto al teatro. Ujú. Sí, 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 cuando sí, sí. dicen, Y la gente regresó al teatro. El teatro Sí. sigue estando. pero seguimos yendo a ver a Shakespeare, Sí, seguimos sí, viendo. sí. Los Miserables es una obra invaluable, en todos lados se presenta Exacto. y la sigues viendo. Y seguimos oyendo radio, Sí, sí, y sí. seguimos viendo tele, y seguimos, aunque compremos DVD. Es decir, ningún medio se atascó por la salida de otro, Sí, no, no, no. sino al contrario. Porque ya ves que ahorita Cada los quien jóvenes. sus espacios. Sí, que el podcast, pues es un programa de radio chiquito, Eh. son los mismos fundamentos, es más, es el mismo ya, nada más que ahora se le llama podcast, pero a final de cuentas es la misma raíz. No hay nada de Algo novedoso, así que dijeras, no. novedoso también para efectos de la comunicación. Es la llamada inteligencia artificial. Pues sí, porque esa se salió de nuestras manos, porque haz de cuenta que se está nutriendo de todas las inteligencias y está creando un híbrido, pero sin ética. Pero no sabemos en qué consiste, quién la crea, quién la utiliza, cómo la utiliza, ¿O cuál es la intención? o cuál es la intención, porque son los magnates que siempre han dominado el mundo. Sí, 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 sí. No podemos negar su existencia y su interés. Exacto. Entonces, con esa inteligencia artificial, sí es un gran reto para la comunicación en general. ¿Hacia dónde vamos? Con esa nueva, pues ahora sí, tecnología, que cómo salió, que hacia dónde va. Hay muchas interrogantes, pero esas interrogantes nos muestran muchos retos. Sí, 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 claro que sí. ¿Sí? Voy a poner un periódico, híjole, y la inteligencia artificial. Sí, pues ya ves ahora inclusive las instituciones educativas de nivel superior ya tienen que contratar software para identificar que los trabajos no sean clonados o no sean de la Sí, inteligencia artificial, sí. porque pues los jóvenes están vivillos, dicen ahí. No, y muy vivotes, porque captan, pegan, hacen ghosting, y la inteligencia artificial le meten la pregunta y si se la saben hacer, les da todo un resultado. Inteligencia artificial, Sí, 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 es el reto. sin ninguna tope, Ujú. no está regulada. Entonces no sé si entre ya una regulación en Estados Unidos, por ejemplo, Ujú. de la inteligencia artificial, porque sí les pega. Sí, 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 está A desplazando Sí. a todos los No, y especialistas. la seguridad. Ujú. Ahí está dónde anda o qué va a hacer. Sí, es un problema en todos los ámbitos, en el económico, el financiero. ¿Y esta qué? ¿Qué nos dice o qué, hacia dónde vamos? Es decir, hay muchos retos para el periodismo actual, como ya hemos dicho en las redes sociales, que no son muy creíbles, pero son necesarias para efectos de que se expresen sin o con fundamento, pero se van eliminando. Usted ve una de esto, vamos, se van saltando, este sí, esta sí es serio, a ver, vamos a ver. Se van eliminando ellos mismos, pero no dejan de ser un problema para el periodismo. Sí, 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 sí. Lo que es la inteligencia artificial últimamente, que no sabemos
muy bien de qué se trata. Ya empiezan a dar conferencias, congresos sobre lo que es y los retos y ojalá se llegue. Y ya se manifestó un congresista de Estados Unidos a favor de una regulación. Es decir, deben encontrar una forma que no sea ahora sí que un quién sabe qué, sino que sepamos qué y hacia dónde y aprovecharla. Porque yo creo que esa inteligencia digital, esa tecnología... Puede ser bien utilizado, puede ser muy útil. Exacto. Para todo el mundo. Oye, para los financieros, para los... Sí, para cualquiera de los sectores, hasta la medicina también. Exacto. Ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a esas nuevas generaciones de periodistas que buscan trascender haciendo valer la importancia del periodismo? Uy, que ojalá lo logren y que ojalá insistan, ojalá perseveren, porque estamos ávidos de buenos periodistas de las nuevas generaciones. Urgen que los nuevos periodistas, los egresados de las universidades o los hechos también en la práctica, nos den en realidad lo que debe ser un periodismo. Periodicidad, objetividad, ética, compromiso, invitar a reflexión, invitar sobre todo a la lectura porque se nos está perdiendo. ¿Y cómo nos invitan a la lectura? Con un buen escrito, una buena propuesta, bien argumentada, bien hecha. No sé hasta dónde las egresados de periodismo de las universidades privadas estén capacitados. Pues esperemos que si están ofreciendo esta currícula debieran de estarlo. Eso estamos esperando, pero sí necesitamos confianza en esos nuevas generaciones que abrazaron el periodismo porque es apasionante, esto es adictivo, es emocionante el mundo del periodismo porque te abre la puerta de todos los temas. No, y además nos puede permitir especializarnos en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo editorial. Tiene muchas facetas. En lo nacional, en lo internacional, en las guerras, en fin, cuando uno se dice, me voy a especializar por aquí, a ver, voy a buscarle, voy acá, y se desarrolla ese periodismo con función, con conocimiento, con principios, nos da un periodismo que hace siempre falta. Y un buen lenguaje. El lenguaje, no, pues es lo fundamental. Es decir, el periodismo, ¿qué es? Una actividad intelectual, pero que se expresa ¿qué? A través de palabras. Pero esas palabras requieren un lenguaje apropiado, porque no podemos decir tonterías. Y además, saber manejar los tiempos, las entradas, los versos, en fin, las citas. Correcto. Que es muy importante. Es todo un oficio. No, una profesión y un oficio. Muy interesante, pues te agradezco mucho tu tiempo que me hayas brindado y que les hayas brindado a nuestros seguidores y que sea la primera de muchas otras consultas porque tienes un gran bagaje del periodismo y de cómo ves la proyección al futuro. Te agradezco mucho. No, hombre, al contrario, muchas gracias, mi estimado y fino amigo Mendívil. Al contrario, para servirte. Y ojalá la próxima sea invitado próximamente. Y a tu público, un agradecimiento por escucharnos. Y un saludo de parte de Víctor Palencia con los deseos de salud y bienestar. Y que sea feliz, porque es un derecho fundamental que tenemos derecho a lograr. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, pues es así como llegamos al fin de este programa Fuera de Libreta con el contador público Víctor Palencia Alonso. Hasta la próxima.